Hola, el mensaje de hoy es impactante. Si tú eres cristiano y hasta ahora no has escuchado la voz del Señor, hay que seguir este vídeo. Si en algún momento siempre has deseado escuchar la voz de Dios, como otra gente en la Biblia, como Daniel, como Moisés, como Abraham, como a Samuel, déjame decirte, este es tu vídeo. Necesitas mirar este vídeo. Mi nombre es King Filoteo, el mensajero de Dios. Os hablo desde la República de Guinea Ecuatorial. El Señor me usa en la rama profética, revelación profética. Ahora bien, hay muchos cristianos que han recibido ya a Cristo. El Espíritu Santo opera en ellos. Pero hasta ahora, no escuchan la voz de Dios. Déjame decirte, a través de este video, a partir de hoy, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Y tu vida se va a transformar. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír de qué? De la palabra de Dios. Quiere decir que en el momento que tú estás así como estoy sentado y escucho la voz de Dios, Dios me dice, vete a hacer tal cosa. En el momento que lo escucho y voy a hacer esta cosa, mi fe inmediatamente, boom, aumenta. Mi fe crece. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo la instrucción directa del Señor. El Señor me instruyó en estar orando en la ciudad. Y en esa instrucción yo empecé a traer a otra gente para estar orando conmigo. El Señor nos comunica ya directamente, nos habla directamente. ¿De qué manera? Donde el Señor me dice, vete a tal lugar, vayan a orar a tal lugar. Cuando llegamos ahí, siempre encontramos un caso que se tiene que resolver. Esto ocurre ya directamente, constantemente. Entonces, en 5 ocasiones siempre encontramos casos que están ocurriendo en los lugares donde el Señor nos envía. Y hay casos en los que tenemos que ir a salvar a alguien. Hay casos en los que tenemos que ir a dar un mensaje a alguien. Siempre encontramos un caso. ¿Por qué? Porque el Señor se comunica con sus hijos. Pero, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que ser obediente a su palabra. Ahora déjame decirte, tu vida viene a transformarse. Voy a poner esta música que a mí me encanta y mientras la música esté pasando, hay que orar, hay que pedir a Dios que te cambie, que te transforme. Hay que pedir a Dios que te ayude, que te enseñe cómo estar en espíritu, porque es la clave para escuchar la voz de Dios. Hay que orar constantemente, hay que ayunar, hay que meditar, pero antes de entrar en lo profundo, vamos a escuchar eso. Hay que orar, ora. Ora, ora.
1, 2, 3, 4, go. Ok, damas y caballeros, vamos a empezar en el programa Y Dios dice. Soy King Filoteo desde la República de Guinea Ecuatorial y os vengo a dar los mensajes que Dios quiere que yo dé a su pueblo. El Señor quiere que tú le escuches. El Señor quiere comunicarse contigo, pero la cuestión es que tú no sabes cómo escuchar su voz. ¿Por qué no sabes cómo escuchar la voz del Señor? Ok. Ponte a pensar el perro. Cuando hay dos perros comunicándose, ellos se están entendiendo. Si tú llegas en un lugar, vamos a suponer en una casa donde hay un perro, en un patio, cuando ese perro te ve y no te reconoce, antes de atacarte, primero va a morder, va a emitir sonidos. Tú ahora, él, a través de esos sonidos, te está hablando, te está alertando. Pero tú, como no puedes entenderle, como no entiendes su idioma, porque tú no entiendes el idioma del perro, tú no puedes saber que te está alertando. Cuando él está ladrando, bu, 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 tú no puedes entender que él está hablando, que él te está comunicando, que te está diciendo, ponte ahí, alto y no camines más. No lo puedes entender. ¿Por qué? Porque tú no entiendes su idioma. Lo mismo el Señor. El Señor está hablando. El Señor habla a todos sus hijos. El Señor habla constantemente. Pero ¿qué ocurre? Muchos de nosotros no entendemos su idioma. Muchos de nosotros estamos muy ocupados y no logramos entender al Señor. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Vamos a ir rápido en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 43. Voy a leer. Jesús pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En el libro de Juan 8:43, realmente Jesús estaba hablando a alguna gente. Y Jesús les estaba hablando en su mismo idioma. Pero ¿qué ocurría? Jesús les preguntaba, pero realmente, ¿por qué no me entendéis? Jesús hablaba el mismo idioma que esa gente hablaba. Jesús hablaba el mismo idioma, pero esa gente no podía entenderle. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en espíritu. Y esa gente no podía entenderle. ¿Por qué? Porque esta gente no estaba en el espíritu. Esta gente estaba en carne. Quiere decir que por más que Jesús hable aquí, muchos no lo van a entender. Voy a daros un ejemplo. Cuando muchos van a la iglesia, hay gente que son muy religiosa y otra gente que no son muy religiosa y ya operan en espíritu. Ahora, cuando hay un pastor, una persona que es muy religiosa, cuando hay un hombre de Dios, un profeta de una iglesia evangélica, cuando está dando un mensaje lleno del Espíritu Santo, una persona muy religiosa, es difícil que él entienda. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina y sabe que en mi doctrina esto es así. No le puede entender. Cuando el hombre de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, da un mensaje que Dios está diciendo tal cosa ahora mismo, déjame decirte que muchos no lo van a entender, pero los que están en espíritu lo van a captar. ¿Por qué? Porque están en espíritu. Es lo mismo que está ocurriendo cuando Dios habla. Suponte que tú tienes muchos canales en la casa. Hay canales donde se enseñan lo que llaman dibujos animados. Hay canales de música, hay canales de deporte, hay canales de noticias, hay diferentes tipos de canales, hay canales de películas.
Ahora supongamos que en el canal de noticias se está dando una información constantemente y tú nunca sintonizas este canal de noticias, pero siempre estás mirando los canales de música, siempre estás en los canales de ¿qué? De películas, siempre estás en los canales donde enseñan a la gente cómo preparar la comida. Ahora, ¿qué ocurre? Todo lo que estén poniendo en el canal de noticias, déjame decirte, tú nunca vas a enterarte. ¿Por qué? Porque no estás sintonizando este canal. Pero ahora, en el momento que tú salgas y tú sintonices este canal de noticias, inmediatamente vas a empezar a captar lo que están diciendo en ese canal de noticias. Aleluya. Creo que nos estamos entendiendo. Estamos llegando a un lugar. Entonces Jesús le pregunta a esa gente, ¿por qué no me entendéis? Esa gente le dice, no, nosotros no te entendemos. Hay que seguir, hay que leer todo ese pasaje. Hay que leer todo ese pasaje, cómo esa gente responde a Jesús. Pero no vamos a profundizar realmente en ese pasaje. Vamos a ir paso a paso. Ahora bien, vamos a mirar el libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice así la palabra de Dios. Tengo, como siempre digo, tengo dos Biblias. Tengo una Biblia en esta tableta, pero voy a leer desde aquí. Juan 6, 63. Dice así la palabra de Dios. Yo quiero que este video no sea muy largo. Muy largo. Juan 6, 63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para que nosotros podamos entender a Jesús, tenemos que estar en ¿qué? En espíritu. Para que nosotros podamos comprender a Jesús, tenemos que estar en espíritu. Voy muy rápido. ¿Cómo podemos estar en espíritu? Supongamos que ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Supongamos que hablas en lenguas. Supongamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu, estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, hay dos cosas. Está el estar lleno del Espíritu y existe el andar en Espíritu. Tú puedes estar lleno del Espíritu de Dios. Puedes orar en lenguas. Puedes sentir la presencia de Dios, pero no puedes escuchar la voz de Dios. No puedes. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿cómo ser guiado por el Espíritu? Recuerda que en el momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. A medida del tiempo, tú lo vas sintiendo. Cuando se ora en la iglesia, tú sientes la presencia. Cuando estás orando tú mismo solo, sientes la presencia. ¿Pero qué? Pero no logras escuchar la voz del Señor. ¿Por qué no logras escuchar la voz del Señor? Vete en el libro de Gálatas capítulo 5. Voy a leer del 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las cosas que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Escuchen, si vivimos por el Espíritu, si tú estás lleno del Espíritu, ahora empieza a andar también en Espíritu. Quiere decir que tú puedes vivir en Espíritu sin andar en Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a ir muy rápido para que vayamos aterrizando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el fruto del Espíritu es que el amor. Todo lo demás que ves ahí entre gozo, paz, paciencia, son frutos del amor. Realmente el fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué quiere decir? Para empezar a andar en Espíritu, a ser guiado en Espíritu. Como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el momento que Jesús te dice que hay que amar, cuando tú empiezas a operar en el amor, esto va a entrar automático, será automático, automáticamente, ¡boom! Esto va a entrar ahí. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Cuando miras a una persona, inmediatamente tú vas a sentir la necesidad de esta persona. Será como una imaginación, ¿entiendes? Será como una imaginación, pero en el momento que tú algo vas a cuando le mires fijamente, algo te va a decir, esta persona necesita ayuda. Va a empezar poco a poco. Tú te vas a levantar y le dices, mira, ¿en qué puedo ayudarte? Algo, el Señor me dice que tú necesitas ayuda. Inmediatamente te va a decir, sí, mi hijo, yo tengo tal situación. Es poco a poco. Estamos entrando. Llegará un momento que tú estás así y de repente, o sea, cuando el amor fluye dentro de ti, tú estás así y de repente te acuerdas, acabas de terminar de orar y tú te acuerdas de tu tía, de tu tía. El Espíritu te está guiando. Dios te está hablando para decirle que tu tía, hay una situación con tu tía, llámale ahora mismo. Coge el teléfono y llámale. Seguimos. Vamos ahora. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho anteriormente, por ejemplo, en Gálatas, que el fruto del Espíritu es el amor, que hay que operar en amor, no hay que envidiar, hay que amar a los demás. Ahora bien, ahora vemos en Primera de Tesalonicenses que dice que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo y todo nosotros, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las claves para escuchar la voz de Dios. Os he dicho que hay que operar en amor. Pero ahora, uno de los secretos es, el hombre tiene que saber que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la parte espiritual es la parte que Dios se comunica con nosotros. Es la parte que recibimos el Espíritu de Dios. La parte del alma es la parte donde están nuestros pensamientos. Y este cuerpo es con ese cuerpo que sentimos las cosas carnales. El ser humano está dividido de 3 partes. Ahora, tú tienes que santificar estas 3 partes. Estas partes tienen que ser santificadas. Vamos a empezar ¿con qué? Con la parte espiritual. Tú tienes que ser sensible al Espíritu. En tu corazón,
es donde desciende el Espíritu de Dios, es donde vive el Espíritu de Dios. Entonces en tu corazón, tú debes buscar manera que el odio no forme parte. El rencor no forme parte. La rabia no forme parte. ¿Por qué? Porque ahí es donde mora el Espíritu de Dios. En este corazón debe haber más amor hacia los demás. Debe haber mucho amor. ¿Para qué? Para que tú puedas percibir las cosas del Espíritu. Ahora, el alma. Cuando hablamos del alma, hablamos de nuestros pensamientos. Tú tienes que alejarte. Hay cristianos que siguen mirando pornografía. Hay cristianos que siguen mirando pornografía. Hay cristianos que siguen pensando en la hermana que han visto con una ropa ajustada. Y hay cristianos que siguen pensando en cómo ya están manteniendo relaciones con esta hermana. Hay cristianos que miran pornografía. Hay cristianos que leen libros que no ayudan a su espíritu. Tú tienes que eliminar todo esto. Tú tienes que alejarte de todo eso. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que empezar a mirar, por ejemplo, videos cristianos. Tienes que empezar a escuchar música cristiana. ¿Para qué? Para que tu mente esté más conectado a cosas positivas. Hay que mirar predicaciones de hombres de Dios. Esto es lo que va a ayudar tu alma. Esto es lo que va a alimentar tu alma. Ahora la parte del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, ya sabéis, los deseos carnales. El sexo. El sexo. Tú no estás casado, pero tienes deseo de sexo y lo vas a hacer. La carne te domina. La carne te domina. Estás sintiendo hambre. No tienes dinero ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Ves el dinero del hermano porque la carne te reclama que quiere comer. Lo robas. Tú tienes que alejarte de esto. Tú tienes que matar la carne. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo te limita para orar. Tu cuerpo te limita para ayunar. En el momento de orar, tú dices que no, yo quiero dormir. Esto es deseo carnal. Aleluya. Amén. Yo creo que estamos entendiendo. Y estoy dando este mensaje para que aquellos que realmente no han podido estar escuchando la voz del Señor, a partir de hoy sepan qué hacer. Aleluya. Makatulu bradosti. Vamos a ir en el libro en Apocalipsis. Apocalipsis lo escribió Juan. Juan meditaba demasiado. Juan entraba mucho en espíritu. En Apocalipsis 1:10, Juan dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir Juan ahí? Juan dice que estaba en espíritu. Quiere decir que todo eso que te hemos indicado te va a ayudar a entrar en espíritu. Te va a ayudar a entrar en espíritu. ¿Y cómo te va a hablar Dios? Dios te habla con lo que tú ya sabes. Este es uno de los secretos. Si tú escuchas muchas predicaciones de hombres de Dios, cuando tú empieces a escuchar la voz del Señor, te va a empezar a hablar con las cosas que tú ya sabes. Te las va a hacer recordar. Va a ser como si tú te estás acordando de ellas con que Dios te está hablando. Aleluya. Os voy a dar un último ejemplo. Ya sabéis qué hacer para escuchar la voz del Señor. Vamos a suponer que hay una señora que es soltera, que no es de buena apariencia, pero es cristiana, se va a la iglesia. Y de repente un día de esos, el hombre de Dios, ya sea un pastor, un profeta, apóstol, le dice, el Señor me dice ahora mismo que de aquí a 6 meses va a venir alguien que te viene a proponer matrimonio. Supongamos que esta señora no es de buena apariencia
Y el hombre de Dios se lo dice ¿dónde? En el púlpito, en el altar o donde sea. Le da este mensaje del Señor, que ha recibido eso del Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando esta señora sale, se va a su casa, van a ocurrir dos cosas. Uno, cuando ella esté en su casa, van a venir dos voces. Una voz que le va a decir, ¿tú crees que un hombre se puede fijar en ti? Mírate al espejo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Satanás, hay que saber que viene ¿para qué? Para robar, destruir, matar. ¿Qué está intentando ahí Satanás hacer? Está intentando robar esta palabra que el hombre de Dios ha pronunciado en tu vida, que ha venido de Dios. Va a tratar de robarla en ti. ¿Para qué? Para que tú no creas en lo que te han dicho. Y en el momento, si llega a ser fuerte y te roba, tú vas a entrar en depresión. La palabra que ha pronunciado el hombre de Dios ni siquiera la vas a creer. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a robar. ¿Por qué? Porque te ha mandado mirar tu apariencia física. Te ha dicho, mírate en el espejo. En el momento que tú recibes la palabra de Dios, es cuando las amigas van a venir a pelear contigo y una de ellas te va a decir, mírate, tú no puedes tener marido porque tú eres fea. Déjame decirte que mienten. Para cada mujer, vamos a suponer que si es el caso de una mujer, hay un hombre asignado para él. Que nadie te diga que tú no puedes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú recibes la palabra de un hombre de Dios, cuando tú recibes esta palabra, cuando llegas en tu casa, hay que estar conectado a esta palabra. Cuando llegas en tu casa, tú acuérdate de cómo te lo ha dicho. Coge la palabra de Dios, empieza a bailar, empieza a adorar al Señor. Hay que decir, este es mi momento. El Señor se ha acordado de mí. El Señor ha declarado que en 6 meses yo voy a tener marido. En 6 meses yo voy a tener mujer. En 6 meses yo voy a ser millonario. En 6 meses yo voy a empezar a profetizar. En 6 meses yo voy a hablar lenguas. Hay que creer en esta palabra. No hay que dejar que el demonio, que Satanás te domine. Esto es lo que él hace. No mires tu situación natural. No mires, no. Conéctate a esta palabra del hombre de Dios. Si era un culto y si tú has cogido los pasajes de ese culto, déjame decirte, empieza a repasar de nuevo ese culto. Empieza a meditar en esos pasajes. Empieza a leer la palabra de Dios. Ahora te digo qué es lo que va a ocurrir. Cuando empieces a bailar, empiezas a meditar en la palabra y tú te sientes así, ¿sabes lo que va a ocurrir? Te van a venir memorias de cosas que te habían hablado desde niña, como tu madre te llamaba princesa, como tu madre te decía, oh, mi princesa será una gran mujer, va a tener muchos hijos. Esto es lo que va a venir en tu memoria. ¿Quién está hablando ahí? Es el Señor que te está hablando. Es el Señor que te hace recordar todo esto después de orar. Dale un tiempo, medita, vas a ver que vas a recibir del Señor. Te recuerdo, después de recibir un mensaje, coge la Biblia, empieza a leer donde te lleve la palabra de Dios, donde te lleve el Espíritu. Empieza a leer, canta, adora. Di, Padre, gracias por tal, gracias por el mensaje. Si te han profetizado, di, Padre, gracias por el mensaje. De repente tú vas a ver, después de un tiempo, después de adorar, meditar en la palabra, siéntate. Te van a venir ideas. Las ideas negativas, recházalas. Las ideas positivas vienen del Señor. Tú vas a empezar a oír la voz de Dios. A lo mejor puede venir una memoria que te dice, a tal persona que terminaste de amenazar, tal hombre que amenazaste y le dijiste, no, yo soy cristiana, no hay que llamarle, pídele perdón. Pídele perdón. A lo mejor esta persona es la que Dios ha enviado para tu vida, pero tú le rechazaste. Inmediatamente que tú hagas esto, tú estás ahora mismo
siguiendo la instrucción del Señor. Y déjame decirte, cuando el Señor te da una instrucción, después de que tú sigues la primera instrucción, ¡pum!, inmediatamente te sigue hablando. Primero hay que recibir la primera vez, la primera voz. Por eso veis que en el libro de Samuel, cuando el Señor está llamando ¿a quién? En el libro de Samuel. ¿Samuel con quién? Con Elí. Cuando el Señor está llamando a Samuel, Samuel no reconoce la voz del Señor. Va a Elí 3 veces. Le dice, que usted me ha llamado. A la tercera vez es cuando Elí le dice, no. Si te vuelve a llamar, dile, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Por eso precisamente, cuando tú sientes que te están hablando, lo que te mandan hacer, hazlo inmediatamente. Esta es la manera de responder a la voz del Señor. Y a lo largo del tiempo, esto irá aumentando. Irá aumentando hasta el nivel de que cuando ves a alguien, ya sabes lo que necesita la persona. Y ese don de la profecía va a entrar en ti. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como has cambiado mi vida, mi relación, a través de escucharte constantemente, cambia también la vida de todos los que me están escuchando ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que aquel que hasta ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que aquel que hasta ahora no ha empezado a escuchar tu voz, Padre, ahora mismo yo declaro todo lo que le hace no escuchar tu voz, Padre, que sea neutralizado, que sea quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo que hace que tus hijos estén más pendientes de otras cosas, estén más pendientes de las cosas del mundo y no en escuchar tu voz, Padre, paralízalo. Padre, neutralízalo. Padre, limpia su mente. Pon la mano en la cabeza. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente de todos los deseos carnales, de todos los pensamientos mundanos, de todos los pensamientos del mundo, de todos los pensamientos que no te glorifican. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente. Padre, limpia su mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, pon la mano en el oído. Padre, yo oro a partir de ahora mismo que el oído de la persona que me está escuchando ahora mismo se abra en el nombre de Jesús. Que su oído se abra. Yo declaro ahora mismo, tu oído recibe el poder del Espíritu Santo y se abre ahora en el nombre de Jesús. Se abre ahora en el nombre de Jesús. Se abre ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pon la mano ahora en el corazón. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo que está perturbando el corazón de aquel hermano o hermana que está siguiendo este video. Padre, alivia este corazón. Padre, que haya más amor en este corazón. Todo lo que no es de Dios que desaparezca. Todo lo que no es de Dios que desaparezca en este corazón. Padre, yo derramo amor en su corazón. Repita, yo recibo el amor de Dios en mi corazón. Derramo amor de Dios en su corazón. Y echo fuera todo espíritu de odio. Todo espíritu de odio, todo espíritu de rencor, lo echo fuera, 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 en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Makala kato que prikato que prala pradosti, maindi kalosti karosti, la kato pradosti que le pradosto. Yo declaro y decreto que a partir del día de hoy
vas a empezar a escuchar la voz de Dios, que a partir de hoy vas a empezar a meditar en la palabra de Dios. Todo poder que te ha estado reteniendo, que te ha estado bloqueando en oír la palabra de Dios, queda destruido, queda quebrantado, queda neutralizado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye. Hoy mismo hay un ángel que te va a visitar. Un ángel te va a visitar. Vas a tener un encuentro con el Señor en los sueños. Aleluya. Amén. Amén. Shalom.